Hola, mis estimados amigos y amigas, sean bienvenidos al proyecto Vive tu vida con interioridad. Hoy vamos a continuar el tema de la reflexión que estamos haciendo en búsqueda de esa parte interior nuestra que está perdida, que para muchos no existe, que lo que existe es lo externo, es la parte física, lo tangible. Y mi propuesta es que más que la parte física, existen más realidades invisibles que realidades físicas. Y que las realidades invisibles son las mismas físicas. Y el ejemplo que yo pongo siempre es como el agua. El agua es gaseosa, el agua es líquida y el agua es sólida. Y hay más agua en el espacio, en el universo, hay más agua gaseosa que líquida y que sólida. O sea, sólida es más poquita, líquida es un poco más y gaseosa es mucho más, porque en sí todo es invisible, es aire. Esa es la propuesta que yo les quiero manifestar en la parte espiritual. Y la espiritualidad es simplemente una búsqueda del ser interior que todos llevamos y que todos somos, todos los seres de la creación, tiene una parte invisible que lo llaman los científicos, lo llaman la zona o la materia oscura o la energía oscura, la llaman así. Y los científicos serios dicen que el 5% es lo único que se puede ver tangible, o sea, que se puede visualizar en el universo, que el resto no se puede, porque es pura energía. Y esa es la propuesta que yo les hago. Por eso la invitación es a que nosotros descubramos esa parte interna nuestra. Cuando decimos Dios, a Dios no hay que buscarlo afuera, hay que buscarlo internamente. Todo lo que tiene que ver con Dios es una expresión interior que llevamos nosotros. Y yo les digo es que tenemos tres cerebros. Cerebro externo, que es la parte racional, cerebro medio, que es el cerebro límbico, y cerebro interno, que es el espiritual, que es el natural, es el reptiliano, es el interno. Es el que compartimos con los animales y compartimos con las plantas. Es la vida, es cerebro interno. Y cuando la criatura se va formando en el vientre de la madre, lo primero que desarrolla es el cerebro interno y que baja por la columna vertebral hasta el coxis, hasta la colita, la parte de abajo, por ahí baja toda la línea de ese cerebro. Por eso son todos los nervios que se tienen. Y cuando a una persona se le bloquea la médula espinal, pues inmediatamente la persona queda paralizada, ya no hay funcionalidad. Y eso es una realidad. Entonces, la idea es esta, porque voy a meterme en algo un poco complicadito, pero que yo estoy deseoso de que tú lo entiendas y que te ayude. ¿En qué te va a ayudar esto? Cuando tú descubras la parte interior, te va a ayudar que eso es lo más importante. Y cuando tú descubras ese interior, que es lo máximo que tú tienes, vas a tener buenas relaciones con los demás, vas a empezar a tener buena salud y vas a ser autosuficiente. Esa es la propuesta. Porque el amor, que son las buenas relaciones con los demás, la salud, que es mantener una zona de equilibrio en nuestra estabilidad emocional, mental, espiritual, física, como la queramos llamar, pero ese equilibrio. Y la autosuficiencia es para que no estés cargando con cosas que a ti no te pertenecen. De eso es que se trata el proyecto, en resumen. Bueno, pero como hay que seguir hablando para que uno vaya despertando porque estamos dormidos y no somos capaces de entenderlo, entonces voy a avanzar en el proyecto. Terminamos ayer, la idea es la siguiente. Voy a poner en la foto la imagen de lo que les estoy hablando en este momento y luego ya continúo porque ustedes pueden ver los otros videos anteriores. Es lo siguiente. Por lo general, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de cosas divinas, de Dios, siempre acudimos a la astronomía. Entonces miramos, la astronomía es la ciencia que estudia los planetas, las estrellas, la parte física. Entonces dice, por ejemplo, que subió un astronauta y dice, Dios no existe porque no lo vi. Y el otro dice, Dios existe porque esto es una gran maravilla, que es imposible que no haya habido un creador.
en esta inmensidad de cosas maravillosas. O sea, dos astronautas, o sea, que van al espacio. Los dos miraron la cosa desde el punto de vista diferente, totalmente distinto. El uno dice, Dios no existe porque no lo vi. El otro dice, Dios existe porque precisamente veo el reflejo de él. La astrología es la explicación de que esos astros tienen que ver con nosotros, que de acuerdo a la posición de los astros es como nosotros estamos viviendo y como nosotros repercuten en nosotros. Esa es la astrología. La religión es someterse, tú te sometes a unas enseñanzas de doctrina, religión, religare. Tú aceptas una doctrina, como se acepta la doctrina musulmana, la budista, la hindú, la cristiana, y entre la cristiana está la católica, están los pentecostales, los bautistas, todo. Religión es religare, tú te unes a un proyecto. Biblia, pues son donde están los escritos para fundamentar esa religión. Por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia, pero los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero interpretada de otra manera. Los mormones tienen la Biblia, pero con otro libro, el mormón. La Iglesia Católica tiene prácticamente dos fuentes de revelación, que es la Biblia y también el magisterio de los papas, o donde se enseña esa parte, y casi se equipara. Se equipara porque los dos tienen regla. Por ejemplo, en 1800, más o menos 1870, se dijo que la infalibilidad del Papa, que no se equivocaba. Eso, y la Biblia también es inerrante, o sea que no hierra. Entonces la pusieron en el Concilio Vaticano I. Luego la Biblia está equiparada. La ciencia prácticamente es lo mismo. La ciencia es también una enseñanza que nos quiere hablar de cosas que nosotros deberíamos saber, pero que también se equivoca. Por ejemplo, la ciencia enseña una verdad ahorita, en este momento, y después enseña otra verdad, y la gente no lo critica. Por ejemplo, dice, tal remedio es bueno para quitar tal enfermedad. Y después dicen, no sirve para eso, y la gente se queda tranquila. O sea, como, bueno, está bien. O sea que la ciencia también enseña cosas que quieren tener la verdad o que no hierran y después hierran. Y la fe, pues es una creencia. La fe, tú crees en algo y creas algo con la fe. Y cuando tú creas algo, entonces tú sigues eso que estás creando. Tú continúas con ese pensamiento. Pero después te das cuenta que es una fe errónea, una fe equivocada, porque unos tienen una fe verdadera, otros otra, y así. Es una discusión en esto. Y por ejemplo, la misma Biblia dice, ¿tú crees? ¿Tienes fe? Ok, es correcto, pero el diablo también cree y tiembla. O sea que la fe también la tiene el enemigo. Así es que para las personas que dicen que solamente se van por la fe, también cometen errores. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de Dios, o se usa la astronomía, se usa la astrología, se usa la religión, se usa la Biblia, se usa la ciencia y se usa la fe. ¿Por qué se usa la ciencia? Todos pensamos que la ciencia no es teológica. Claro que es teológica. Porque llega la ciencia y dice, bueno, de aquí en adelante ya no hay nada que hacer, que Dios lo haga. ¿Sí ves? O sea que la ciencia también le deja una parte a Dios. Y yo estaba muy joven cuando me tocó que ir a ver un enfermo que se había envenenado, había consumido unos pesticidas o insecticidas de la papa y estaba moribundo, estaba muriendo. Entonces cuando yo llegué, que me llamaron como ministro, me dice el doctor, me dice, bueno, ministro, en esa época me decían padre, sacerdote, padre, ya no tenemos nosotros la ciencia, no puede hacer, haga lo que usted sabe hacer. ¿Ve? O sea, me dejó la parte a Dios. Y es ciencia, la ciencia. Entonces pensamos nosotros que lo que sea científico tiene la verdad. No, también es limitada. La astronomía, la astrología, la religión, la Biblia, la ciencia, la fe es limitada. La base de todo eso es la espiritualidad. La base de todo es la espiritualidad. Y si tú eres espiritual, si tú entras internamente en ti, tú encuentras respuestas que no te la da la fe, que es externa, la ciencia, la Biblia, la religión, la astronomía y la astrología. Porque en la parte interna donde está la respuesta divina.
Pero eso lo sabemos desde mucho antes. Pero como nos hemos vuelto superficiales, queremos que los demás nos arreglen la vida. Que los demás piensen por nosotros, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Como niños huérfanos, como los arquetipos que presenta Jung, en el cual nosotros pura necesidad es lo que tenemos y no somos capaces de entender verdaderamente lo que es la vida, porque no nos interiorizamos. Bueno, ahí era como yo les quería hablar, explicar durante estos días. Muy bien, voy a pasar a donde terminé ayer, para si pudiste ver el video anterior, entonces puedes empatarlo. Muy bien, veíamos todos estos signos, todos estos símbolos de la vida espiritual, de la vida religiosa, de la vida cristiana. Entonces vemos, acabamos de pasar la Semana Santa, entonces el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, que en eso encontramos la entrada donde los discípulos, cuando Jesús resucita. Entonces es muy parecido al Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos Jesús se presenta al pueblo, cuando Jesús resucita se presenta a los discípulos. En el Jueves Santo Jesús comparte la cena con los discípulos, después que resucita, cena con los discípulos. En el Viernes Santo Jesús muere en la cruz, y luego cuando Jesús comisiona a los discípulos dice el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Vea que hace el parangón. Entonces, si ese paralelo que se hace aquí, muerte y resurrección, esto es una expresión interna del ser humano. Todo esto es algo interno. Todo es interior, espiritual. Por ejemplo, cuando se habla de la pasión, es porque el ser humano vive apasionado por cosas. Y tú debes morir a eso para que resucites a una vida mejor. Como la plantica, que la plantica dice que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. Pero si cae, muere, da mucho fruto. ¿Ve? Es la vida. Pero eso es antiquísimo. Eso antes de venir Jesús o antes de aparecer la historia de Jesús, ya existía esto en la mentalidad, porque esto es interno, esto es del cerebro interior, porque es lo mismo. Por eso el ojo interno, yo les hablo de la glándula pineal. La glándula pineal es lo que tú tienes dentro, y que eso ya lo habían hablado los egipcios, de esa glándula. Les pongo esta foto, porque tú ya en otros videos tienes como en el cerebro, yo te pongo a que mires esa glándula pineal. Y este es el ojo de Horus. Y Horus es, si uno compara a Jesucristo con Moisés, es muy parecido. La historia de Moisés y la de Jesús es muy parecida cuando uno la pone en paralelo. Y la historia de José, el hijo de Jacob, Moisés y la historia de Jesús son muy parecidas. Son exactamente, tienen muchos paralelos sinópticos ahí, que eso no se da. Pues si vamos a poner a Horus, a José, el de Jacob, a Moisés y a Jesús, es exactamente el mismo personaje. Pero esto ya es en Egipto. Entonces, Horus es el hijo de Osiris y de Isis en Egipto. Y precisamente Jesús es hijo de María, Isis es María, y Osiris es el Padre, el Dios invisible, el que no lo vemos. Por eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no tuvo padre. Es muy parecido, es muy paralelo para dar la misma enseñanza. ¿La enseñanza cuál es? Que tú desde el punto de vista interior, tú puedes nacer, cambiar, resucitar, transformarse. Tú puedes hacerlo todo desde el punto de vista interno. La vida es interior, la vida es espiritual. Muy bien. Yo creo que voy a hacerlo hasta las 1:30. Aquí vemos, ya se lo he dicho en otras ocasiones, que el ojo de Horus, o el ojo simplemente, René Descartes lo retoma ya en el siglo XVIII o XVII, porque nació en 1600, pero pasó al 17, a 1700 creo. Bueno, pero por esos siglos, el Renacimiento nace con esto. El Renacimiento, que es una cuestión racional externa, pero René Descartes profundiza. Entonces, los médicos saben, vean,
Cuando abren un cerebro, estamos en el cerebro interno acá, y ya lo habían percibido los egipcios. Los egipcios. Muy bien. Estas son las tres representaciones egipcias: Osiris, Isis y Horus. Osiris es el dios, que es un hombre, pero que a la vez es un dios. O sea, los tres son dioses, pero que tienen más fuerza invisible Osiris. Y Osiris lo mata el hermano, y vuelve y resucita. Y Isis también, y Horus va a vengar. Y así, es casi más o menos la misma historia que se van intercalando. Osiris, Isis y Horus. Osiris es como el Padre, Dios, Jehová, Yahvé. Isis es como María, la madre de Jesús. Y Horus es muy parecido a Jesús. Cuando miramos el mito de Osiris, ahí se desarrolla un poco el planteamiento. Cambia, claro. Cambia como cambia la historia de José con la de Moisés. Pero José salva al pueblo de Israel. Y Moisés salva al pueblo de Israel. ¿Ve? Y Jesús salva a la humanidad. O sea que todos se vuelven como salvadores. Ahí está es que es un paralelismo muy bonito. Para nosotros entender que todo tiene que ver es con el cerebro interno, con esta parte interior, que es donde nosotros en este momento no estamos buscando. Pero cuando nosotros leemos a la Biblia, como en este caso, vemos que todo se va relacionando desde el punto de vista interno. Todos estos símbolos bíblicos es una reflexión externa, pero que uno lo hace externamente y se queda en lo exterior. Se queda en la parte externa. Por ejemplo, cuando tú vas a la cena, esto es un compartir interno. Pues para los católicos, Jesucristo hay una transustanciación. Jesucristo se hace presente en el pan y en el vino. O sea, transustanciación. Los evangélicos en su racionalismo dicen, no puede ser transustanciación. Eso se llama presencia espiritual de Jesús. Entonces, pero es lo mismo, porque todos los dos dicen el mismo acto. Este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Hacer esto en memoria de mí. ¿Ve? O sea que es el mismo hecho. Lo que pasa es que la explicación, como yo siempre digo, cambias el empaque, cambias el continente, pero el contenido de todo es el mismo, es la parte interior, la parte espiritual. Muy bien. Entonces, aquí tenemos voy a correr un poquito acá, la de Osiris, la historia, la trilogía mitológica de Osiris. ¿Esto por qué les quiero expresar esto? Para ir a la parte interna. Ya les dije que los egipcios eran los que habían buscado la parte interna, pero también lo hicieron los de Mesopotamia y también lo hicieron los griegos a través del racionalismo. Pero me voy por el lado de Egipto en este momento. Entonces la trilogía, la mitología de Osiris tiene que ver con esos tres personajes. Osiris es el esposo, Isis es la esposa y Horus es el hijo. La muerte, todo tiene que ver con la muerte y la resurrección. Y esto tiene que ver refleja los ciclos de la cosecha del cereal y su generación a partir de las semillas. ¿Sí ve lo que les decía? Lo que les decía anteriormente, ahorita hace un momento, cuando les decía que Jesús dice que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, pero que si muere queda infecundo. Y por eso, mire, por eso pónganle atención. Si Jesús fue carpintero, porque nació de un carpintero y así lo pone la Biblia, ¿por qué no existe siquiera una parábola, una enseñanza de la carpintería? Si Jesús es carpintero, pues va a decir, cuando yo era carpintero hice esto, o como hace un carpintero. Pero si ves que en la Biblia, o en las parábolas de Jesús, en la enseñanza de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, yo lo pongo en orden cronológica, pero en la Biblia está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios y las cartas de Pablo. Todas tienen que ver con pescar, con la parte navegante que eran los egipcios, y tiene que ver con la cosecha. Mire que todas las parábolas de Jesús del reino de los cielos tienen que ver con la cosecha, porque es tomada de acá, porque viene de atrás, de atrás, porque la Biblia, la historia bíblica es una adaptación moderna de cómo nosotros tenemos que ser espirituales. Pero eso viene de atrás, sigue la misma línea, para enseñarnos la parte espiritual. Lo que pasa es que nosotros, como lo hemos vuelto religión, o lo hemos vuelto simplemente mercaderismo y todo para manejar la sociedad, pues se nos olvida que es para la parte interna. Y esa parte interna es para tener buenas relaciones, para tener buena salud y para saber que somos autosuficientes cuando llegamos acá.
Por eso es que tenemos que entender. Ayer me preguntaba Susi, entonces, ¿la Biblia dice mentiras? No, no dice ninguna mentira porque está dando es una enseñanza espiritual. Espiritual. Ahora, desde el punto de vista científico, pues no tiene razón de ser, porque no es capaz. Alguien, o antropológico, si alguien va a buscar las cosas como los que van a Jerusalén y quieren encontrar exactamente la tumba de Jesús y quieren encontrar la cruz de Jesús, a mí me han vendido pedacitos de la cruz de Jesús cuando voy a algún santuario, cuando voy a algún lugar donde venden las reliquias, me venden pedacitos de la cruz de Jesús. Hace 2000 años y todavía están vendiendo pedacitos de la cruz de Jesús. Y si tú compras uno y unes con los otros que han comprado, ¿cuántos árboles saldrían de los pedacitos de la cruz? ¿Sí ves? Entonces, no es que sea mentira, esto no es que sea mentira, es que es una manera de poder explicar la vida espiritual. ¿Yo por qué? ¿Por qué pongo esto y por qué les digo que es lo mismo? Para que tú sepas que eres espiritual desde que el ser humano se formó. Desde que el universo se formó es espiritual. Por eso es que les digo que todo viene de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Y no se puede escandalizar, al contrario, a mí me da más fe esto, me da más seguridad en creer que soy un ser espiritual. Porque si los anteriores a Jesús lo tenían, y los anteriores de ese anterior también lo tenían, y los anteriores de ese, o sea que de atrás viene esa explicación, y no ha cambiado. Cuando se busca la vida espiritual no se puede uno salir de esto. Tiene que ser exactamente lo mismo. La misma. Tiene que uno, para leer la vida espiritual, pues tiene que irse por el lado de la Biblia. Y de la Biblia que la copió de los egipcios. Y los egipcios lo copiaron de los anteriores, y los anteriores de los anteriores, de los anteriores de los anteriores. O sea que es la misma historia. Ahora, lo que hay que hacer es que recibirlos como hermanos. Entonces todos los seres humanos somos de la misma familia. No hay razas para la discriminación. Todos venimos de lo mismo. Entonces diga si no nos vuelve más espirituales, si no nos vuelve mejor a tener buenas relaciones con los demás y a tener buena salud y a ser autosuficientes, porque todos somos uno. Nada nos va a faltar porque aquí vinimos sin pedirlo. Nacemos, estamos acá y morimos sin pedirlo porque nadie pide morir. Así como nadie pide nacer, nadie pide morir, pues nadie pide vivir. Entonces estamos aquí seguros en esta vida. Lo que pasa es que la inseguridad nos la dan son los gobiernos, la política, la religión, la ciencia y la economía. Eso sí nos dan de seguridad, la inseguridad. Pero si no existiera la política, la religión, la economía y la ciencia, viviríamos perfectos, porque esos son los que nos han matado. Muy bien, voy a más atrás. Aquí tengo que correr esto porque hoy estoy como descuadrado. No sé si lo pueden ver, pero si no se lo leo. Mire, ya cuando se habla de astrología, de astronomía, de todo eso, ya existía. Ya existía esto. Mire, estos pueblos ya hablaban de las estrellas, ya hablaban de cómo tenemos relaciones, ellos ya empezaban a entender, porque esto es una cuestión interna. Lo que pasa es que el ser humano externamente se ha ido hacia afuera hoy día y están por allá buscando seres vivos en otros planetas, cuando en realidad todo se puede percibir y entender desde el punto de vista espiritual, desde adentro de nosotros, desde el cerebro. Y como yo siempre les digo, ¿cómo se alimenta el cerebro? El cerebro se alimenta durmiendo bien, comiendo bien, alimentándote bien, sin grasas, sin azúcar, sin harinas. Ojalá pudiéramos hacer eso. Yo soy el primero que tengo que hacer eso. Tenemos que tomar agua, lo necesario somos 3/4 partes de nuestra vida es agua. Tenemos que respirar bien, porque la vida es respirar, y hacer ejercicio. Así se interna, o sea, se vuelve uno más espiritual. ¿Y para qué se vuelve uno más espiritual? Para entender lo referente a nuestra vida, en cuanto a la creación, sus componentes, sus movimientos, sus relaciones, para que a través de la observación y la interpretación se pronostiquen los sucesos de nuestra vida. Eso lo podemos hacer nosotros mismos, no tenemos que ir a ninguna parte, porque interiormente uno percibe. Aquí miro, hablando de, porque es que les quiero entrar es con la cosmología, la parte del estudio de los cuerpos celestes. Cuando nosotros estamos en el seminario, en la Iglesia Católica, todas estas enseñanzas se reciben. Se ve cosmología, se ve antropología, se ve todas estas materias científicas. Uno lo sabe, todos lo sabemos. Entonces, la astrología y la astronomía lo que busca es
interpretar y conocer los cuerpos celestes del universo. Y yo a veces me pregunto, ¿para qué diablos quieres conocer tú allá arriba? Si no te conoces internamente y tú vives mal aquí abajo y te mueres y no sabes por qué estuviste acá. Pero bueno, tengo que hablar de esto para que tú veas cómo el ser humano busca lo que está dentro, lo busca afuera. Entonces, los cuerpos celestes del universo lo han buscado de muchas maneras. Entonces, antiguamente se decía, en vez de decir astrología y astronomía, se decía la cosmogonía, que es el estudio del origen del universo, que tenía que ver con dioses, con la humanidad y los elementos de la naturaleza. Se decía cosmogonía. Cosmos es belleza, es bella, cosmético, por eso las mujeres usan cosméticos. Es origen, gonía es origen. La onía, origen del universo, del cosmos. Entonces, para los griegos, el origen del universo se hizo a partir del caos. Para los judíos y para los cristianos que usan la misma fuente, el origen del mundo está presente en el Génesis. Entonces, que Dios hizo el mundo. Hay dos narraciones del Génesis, el primer capítulo y el segundo. El primer capítulo, Dios hizo el mundo en 7 días, o en 6 días, descansó el 7. En el capítulo segundo, Dios simplemente hizo un jardín y ahí puso al hombre y a los animales. Dos narraciones totalmente distintas, diferentes. O sea que vienen de dos fuentes diferentes. La una viene de Egipto y la otra viene de Babilonia. O sea, son dos fuentes, pero ahí las pusieron. Y la cosmogonía, para los científicos, tiene que ver con la teoría del Big Bang, que eso está más perdidos todavía. Porque siquiera los otros ponen más espiritualidad, una tendencia más, como más original, en el sentido de que van más atrás. En cambio, los científicos dicen que hubo un Big Bang, que simplemente fue una explosión. Sí, pero ese es el resultado. Es como si yo dijera, explotó una granada, una bomba. Entonces digo, sí, explotó la bomba y se destruyó la casa, destruyó a esta persona, destruyó esto, destruyó aquello. Sí, pero ¿cuál es la causa? ¿Quién hizo ese explosivo? ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde vino el explosivo? La ciencia no es capaz de decir eso, porque la ciencia, como es física, va hacia lo tangible, pues no va hacia atrás. O sea, más perdida todavía la ciencia. Que para hacer cosas artificiales o para la tecnología, pues claro que sí se usa muy bien. Bueno, voy a fijar lo que es la astronomía. La astronomía estudia los cuerpos celestes, los movimientos, la posición, el tamaño, la ubicación y fenómenos parecidos. La palabra astronomía viene del griego astro y nomos, que significa ley. Luego significa ley de los astros. Eso es lo que busca, eso es lo que enseña la astronomía. Cuando los científicos van al espacio, y ahorita que están descubriendo Marte, Saturno, está una nave dando vueltas en Saturno para conocer los fenómenos, cómo está compuesta esos anillos de Saturno, de qué está compuesta esa materia y todo, lo que los científicos buscan es simplemente mirar la parte externa. Como si tú vienes a un carro y entonces tú compras el carro y dices, ay, qué bonito está esta laminado, qué bonito el color del carro, qué bonito el timón del carro, qué bonitos los asientos del carro. Eso es lo que hacen los astrónomos. Los astrónomos lo que hacen es admirar la belleza del carro. Y entonces dice, sí, estos cojines no son no son artificiales, son de cuero. Y este timón es hecho de tal cosa. El motor está hecho de esto. O sea, los astrónomos, eso es lo que hacen con el carro, como hacemos nosotros con un carro que simplemente lo admiramos. Los astrónomos lo que hacen es admirar el carro y le dicen dónde te puedes sentar y cómo puedes arrancar y eso. Muy bien, ese es el astrónomo. Y prácticamente, ¿para qué la astronomía? Pues porque al conocer parte física de los astros se desarrolla más y mejor la tecnología moderna. ¿Ve? Para eso es el ejemplo que pongo del carro. Entonces tú, el carro cada vez lo haces mejor. Porque dice, bueno, aquí la señora se siente incómoda, entonces vamos a acomodarle esta partecita por esto y por aquello. Entonces es buscar la tecnología, cómo desarrollar la parte tecnológica. Y pensamos nosotros que la tecnología es vida. ¿Sí? Cuando tú para respirar no tienes que hacer absolutamente nada. Y la astrología, pues es lo mismo de la astronomía, pero un poco más avanzado, yo diría. La astrología un poquito más avanzado, porque no solamente explica el fenómeno físico del carro, que dice, ay, qué bonito el carro, sino que explica la comodidad tuya dentro del carro y cómo tú te sientes cómodo,
que el sentimiento, cómo tú prendes el carro, entonces tienes que ponerle unos artefactos al carro, la musiquita, la vibración, la que el carro lo puede echar para atrás, para adelante, el disfrute del carro. Prácticamente la astrología es el disfrute del carro, o sea, la astrología es el disfrute tuyo en este universo. Es cómo te relacionas tú con el carro, cómo te relacionas tú con el sol, con la luna, con las estrellas y cómo influye en ti. Y es verdad, no es lo mismo que tú te montes en un automóvil o que te montes en una camioneta o que te montes en un camión. Es diferente y estatus también da, ¿no? Donde tú estés con el carro que compres, la calidad también te da estatus social. Pues lo mismo la astrología. La astrología occidental tiene sus orígenes en Babilonia y en Egipto. Y también hay una astrología de la India, de la China y el Maya. Esto tiene que ver porque depende del lugar donde uno esté, pues ve las estrellas. Y las estrellas tienen que ver con el comportamiento de nosotros según la astrología. Entonces, la astrología es la influencia de los astros en las personas y los acontecimientos del mundo. Es muy común el horóscopo, la carta astral y la carta natal, que es cuando le hacen a uno, depende de dónde uno nació, cuándo nació, en el lugar donde nació, en dónde estaban los astros. Entonces, según la astrología, eso influye en nosotros. ¿Para qué la astrología? Pues la astrología es como una guía, un mapa de ruta, indicación del camino a seguir, obstáculos, los desvíos, los desafíos, los aprendizajes, la forma, los modos y el ánimo para afrontar el viaje. Porque tú naciste, entonces te dan como una guía, como un mapa, pero ese mapa tú lo tienes internamente. Ilumina tu camino, por eso te digo yo. Porque la parte interna es más sabia que si a ti te leen la parte astral, astrológica. Pero bueno, ahí voy. Prácticamente lo que les quiero decir es que desde el punto de vista espiritual, tú no necesitas de la fe, porque el diablo también tiene fe y tiembla. Tú no necesitas de la ciencia, porque la ciencia se equivoca también. Ni necesitas de la Biblia, porque la Biblia tú no sabes interpretarla, porque eres ignorante, se la interpretan mal. De la religión, porque te hacen una relación ahí, toda rara, religar y te meten en algo que tú te pierdes porque no logras entender. De la astrología y la astronomía, que es lo mismo. Entonces lo que te quiero decir es que son cosas externas que te quieren explicar tu espiritualidad. Cuando la espiritualidad tienes que tú saber internamente, tú, si eres capaz de hacerlo tú. Y ahí es donde yo te voy a llevar a que tú mismo puedes ser espiritual. Tú eres el que desarrolla la parte espiritual. Ahora, la otra parte, la fe, la Biblia, la religión, la astrología, la astronomía, pues está bien, pero primero entienda lo tuyo. Entienda lo tuyo, lo de adentro. Lo científico. Por ejemplo, tú crees que la medicina es la farmacia, entonces vas a comprar fármacos. Cuando tu medicina son tus alimentos, entonces tú te vuelves espiritual, come mejor y no tienes que ir a los alimentos, a buscar la medicina, ¿sí? Ya no irías a la farmacia, porque tú con los alimentos te mantendrías con salud. Eso es ser una persona espiritual. Bueno, todo esto de la astrología, la astronomía, eso es antiquísimo, mira. Los egipcios, los de Babilonia, ya tenían figuras. Y ellos no habían salido al espacio. Y ya tenían figuras de los cuerpos celestes. Entonces, esto lo hacían desde el punto de vista interno. Y eran exactos. Ahora, el ser humano lo hace desde el punto de vista externo. Entonces, se va para allá para saber lo que ya dijeron los egipcios. Los que dijeron los de Babilonia. Lo que dijeron los indígenas mayas. Pero hay que ir hasta allá a comprobar. O sea, diga si la ciencia no es todavía más atrasadita. Entonces para nosotros nos parece muy grande eso que vayan al espacio. Es un riesgo, pero es que desde el punto de vista interno, espiritual, se puede percibir. Muy bien. Por los estudios de astronomía se desarrolló la navegación terrestre, fluvial y aérea. Y se descubrió América. Era porque ellos estudiaban los astros. Cuando Colón se vino desde Portugal, desde Palo de Muguer, que se vino hasta acá, ellos se guiaban era por las estrellas. Esa era la brújula que ellos tenían más exacta. Bueno, y vamos a ver si me alcanza el tiempo, 36. No, ya voy a cortar acá. Voy a cortar acá y porque esta parte me interesa muchísimo. Esto que viene aquí es importantísimo. Ahora, el padre Bernardo Naranjo me escribió una notica y yo le agradezco mucho, él fue mi profesor. Entonces él se extrañó
Y me dice en la nota, no sé si la leyeron, él decía, y esto lo digo porque yo creo que muchas personas también piensan eso, y pues los otros que me escuchan pues saben que no, pero dicen, oiga, la Biblia es palabra de Dios, me dice él. Y cuando tú hablas de astronomía y astrología, son cosas tuyas. ¿Ve? Y entonces yo le respondí, pues de astronomía y de astrología está llena la Biblia. Porque mire, en esta parte de los egipcios hablaban de las constelaciones de Botes, del cúmulo estelar de Híades, la constelación de Orión, el cúmulo estelar de las Pléyades, la estrella de Sirio, la constelación de la Osa Mayor. Y en Job, que es de la parte bíblica, dice lo mismo. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Mire que también sabían cosmología y todo lo que tiene que ver con la astrología y astronomía. Y en el Salmo 8.3 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, que pusiste como inmóviles. Eso lo dice el Salmo 8.3, porque se veía el universo. Y ahí es donde viene la mala interpretación de la Biblia. Porque recuerden que, bueno, lo voy a hablar después, por eso voy a parar acá. Porque mañana voy a hablarles de cómo la Biblia se relaciona exactamente con todo lo que sea astrología, la cosmología, la cosmogonía, todo tiene que ver de lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una enseñanza interna, interior. Y la explicación es la misma. Y a lo que yo le quiero llevar a usted es que tú interiorices, que tú desde tu cerebro interior vas a descubrir mucho más de lo que te cuentan. Eso es ahí. Voy a parar acá porque no quiero que se me pasara a otro tema. Porque ya pasaría al otro tema. Pasaría a otro tema y es que quiero comparar exactamente la Biblia con la astrología, con la astronomía y que todo eso viene desde atrás. Viene desde atrás. ¿Es malo eso? No. Al contrario, te alumbra tu mente, te despierta. Y entonces tú dices, si los anteriores tenían eso y pasó de aquí, pasó aquí, pasó aquí, entonces esto es una verdad. ¿Y qué es lo que ellos estaban buscando? Los que estaban buscando era que tú eres espiritual, que tú eres interno. Eso es lo que se busca. La parte interior, la parte espiritual. Pero que tú, por errores de que se te olvida, como se le olvidó a la señora del jamón, recuerda la señora del jamón, que la hija estaba metiendo el jamón y siempre lo partía para meterlo al horno. Y el esposo le dice, mi amor, ¿y tú cuál es el secreto de cortar el jamón y meterlo al horno? Dice, no, pues mi mamá me lo enseñó así. Y le dice el señor, bueno, ¿y suegra? ¿Y cuál es el secreto? Dice, no, porque mi mamá me lo enseñó así. Y entonces cuando le preguntan a la abuelita, dice la abuelita, no, lo que pasa es que en esa época el horno era muy chiquito y había que partir el jamón para meterlo al horno. Y la hija pensó que no era por el horno, sino que era por un secreto de culinaria y lo partía. Y ya el horno grande y el jamón chiquito y lo seguían partiendo. ¿Ve? Ese es el error. Ese es el error. Porque ¿para qué se escribió la Biblia? La Biblia se escribió para que tú entres dentro de ti y descubras a Dios que hay dentro de ti. Por eso dice, tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres Cristo. Mire, tú eres Dios, tú eres Cristo. Porque dice Jesús, diste de comer, diste de beber, lo vestiste, lo visitaste. Dice, a los que tú lo hiciste, me lo hiciste a mí. Y si no lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. ¿Ve? O sea que aquí se vuelve uno supremamente espiritual. A ver, Susi, a ver si puedo contestar la pregunta. Entonces la Biblia está distorsionada y la predican mal y a su conveniencia. Bueno, la Biblia no está distorsionada. ¿Sí ve? La Biblia no está distorsionada. Las que están distorsionadas son los que predican muy bien. Los que predican a su conveniencia. Por la ignorancia. Por la señora que seguía partiendo el jamón pensando que había que partir el jamón. ¿Sí ve? Cuando no había que partir el jamón, porque el secreto no estaba en el jamón, el secreto estaba en el horno. ¿Sí ve? Y nosotros pensamos
que el secreto está es en el predicador, en ese que nos enseña. Pues nos enseña mal. ¿Por qué? Porque ese predicador tiene intencionalidades económicas, políticas, científicas. Está lleno. Y por la ignorancia. Para mí también es la ignorancia. Porque se ignora mucho. Pero si ese predicador aceptara de verdad, aceptara, y dice, muy bien, la Biblia es un libro escrito para darnos una enseñanza espiritual. Y la Biblia lo tomó de aquí. Y este lo tomó de aquí. Y este lo tomó de aquí. Bueno, vamos a las fuentes. Y llegamos a la abuelita. Y la abuelita nos dice, pues era porque el horno era muy chiquito. Y el jamón era muy grande. Ahora que hicieron un horno grande, ya no hay que partir el jamón. ¿Sí? Entonces es eso, ir a las fuentes. Porque nosotros, si vamos a las fuentes, nos damos cuenta que en verdad tenemos esos tres cerebros. Cerebro racional, cerebro límbico, el emocional y el cerebro reptiliano. Y en el cerebro reptiliano es donde está la vida, que es la respiración, que es el comer, que es el dormir, que es el tomar agua y eso. Cuando nosotros desarrollamos esa parte, nos volvemos espirituales. ¿Y nos volvemos espirituales para qué? Para que tú no tengas conflictos con los demás, no vivas en guerra peleando, no pelearías. Para que tú tengas buena salud y no tengas que estar corriendo allá donde el médico, porque tú vas a tener un buen equilibrio mental, emocional y eso. Y vas a ser autosuficiente. No vas a tener stores, casa y eso para llenar de mugre, de chécheres, como decimos en Colombia. Tú andarías fluido, fluirías mejor, libre. Y no pensando que tú eres más porque tienes más. Pero eso tiene que uno ir atrás. Muy bien, pues eso es lo que les quería decir. Ya me voy para la iglesia. Por hoy les dejo con esta inquietud de seguir trabajando. Pasen este video, pero mañana voy a comparar para entrarles y decirles, mire, la vida espiritual es esto. Y claro, todo eso es importante. No nos están diciendo mentiras, no son mentiras, es la realidad. La mentira no la dice el ignorante que se pone a predicar cosas que no dicen ahí, de cosas que no están escritas ahí. Muy bien. Bueno, por hoy te digo, bye bye.